Vino doña Rosa desesperada con el Toby y dice, doctor, haga lo que sea, sálvemelo. Qué lindo cuando te dicen así. No se preocupe por el dinero, haga todo lo que tenga que hacer. ¡Oh! ¡Qué felicidad! No te restringen con los estudios. Bien, insuficiencia renal. Bien, para irnos de foco, para no irnos de foco, vamos a arrancar directamente, les voy a decir qué es lo que tiene, porque vamos a meternos de lleno en enfermedad renal e hipertensión concomitante. ¿Qué significa? ¿Por qué un daño renal puede llegar a evolucionar a... Gracias, Cerebrum. ¿Por qué un daño renal puede llevar a una hipertensión? ¿O por qué una hipertensión puede llevar a un daño renal? ¿Qué está primero, el huevo o la gallina? ¿Bien? Bueno, escuchen. Efectivamente, este perro tiene daño renal, ¿bien? Tiene enfermedad renal crónica. Bien, ahora mi pregunta es la siguiente. Y cuéntenme así rápidamente mientras toquen la pantalla, queridos. Tengo como referencia que puede llevar a un daño renal, como tiene este perrito, una enfermedad metabólica. Sí, tal cual, una enfermedad metabólica puede llevar a una enfermedad renal crónica, correcto, una intoxicación o tóxicos, puede llevar a una falla renal crónica. Por ejemplo, el uso de AINES puede llevar a una falla renal crónica si se utilizan sostenidos en el tiempo. Perfecto, y diabetes metabólica como la diabetes puede llevar a una enfermedad renal crónica y la enfermedad renal crónica puede llevar a una hipertensión. O sea que una diabetes me va a llevar seguramente a una enfermedad renal crónica y la enfermedad renal crónica me va a llevar a una hipertensión, correcto. El uso de AINES en forma sostenida y exagerada en el tiempo, que eso sería más iatrogénico, me puede llevar a una enfermedad renal crónica, correcto, y la enfermedad renal crónica me va a llevar seguramente a una hipertensión. Ya lo vamos a desglosar uno por uno. Y una enfermedad infecciosa, ¿qué enfermedad infecciosa puede llevar a una enfermedad renal crónica? Hiperadreno, muy bien. Ehrlichia, bien. Lepto, muy bien, Charlie. Lepto es el caballito de batalla que normalmente me genera una enfermedad renal. No digo que la Ehrlichia, pero la lepto es la principal, ¿bien? Es la que se lleva todos los números cuando nos hacemos nosotros un análisis de sangre y nos da una afección renal, ¿bien? Perfecto. Entonces, básicamente hoy vamos a ir boyando por la metabólica, que es la diabetes, vamos a ir boyando por una intoxicación, como son los AINES, que van a llevar a una enfermedad renal, y la lepto. Vamos a ir por todas esas. ¿Por cuáles quieren comenzar? ¿Quieren que comencemos por una diabetes? ¿Quieren que comencemos por los AINES? ¿O quieren que comencemos por la lepto? Que puede llevar todo esto. Morita opina que empecemos a hablar de diabetes. Diabetes. Vamos, 5 diabetes, una lepto. AINES, lepto, AINES. Me parece que ganó diabetes. Ganó diabetes otra, ganó la diabetes. Bueno, chao. Vamos a hablar después de hola, Marvin, ¿cómo estás? Vamos a hablar entonces de la diabetes. Bien. ¿Por qué? Ahora les pregunto, vamos a empezar por la diabetes, perfecto. ¿Por qué la diabetes me puede llevar a una enfermedad renal? Esa es la pregunta, Lady querida. ¿Por qué una diabetes puede llevar a una enfermedad renal? Pregunta. ¿No se escuchó la pregunta? Vuelvo a repetir por las dudas. ¿Por qué? Ahí está, Charlie. Porque daña los túbulos renales la glucosa. Porque daña los túbulos renales. ¿De qué manera, querido Charlie? ¿De qué manera la glucosa daña los túbulos? ¿Me estás hablando de los túbulos contorneados proximal? ¿Me estás hablando del distal? ¿Me estás hablando de los túbulos colectores? ¿De por qué? ¿En qué parte y cómo afecta la glucosa para que se produzca un daño renal irreversible que me lleve a una enfermedad renal crónica? Muy bien, ahí me gusta más Carolina Maldonado. Excelente, me gusta por ahí. Causa daño epitelial o endotelial. Más que todo, más que epitelio es el endotelio. Ahí vamos a hablar específicamente de esto.
Uy, pará, que corrió el perro, corre el Toby. Al comienzo es un daño y después si ese daño continúa pasa a ser insuficiente. Ya vamos a hablar de eso muy bien. El punto de 637, que no sé cómo te llamas. Cuando es mayor de 100, muy bien, Charlie. Cuando la glucosa excede los 180 miligramos por decilitro, ya empieza a ser tóxica. La glucosa, la molécula glucosa, empieza a ser tóxica para el organismo, empieza a ser contraproducente esa glucosa en sangre, como dice Charlie ahí, cuando estamos excediendo los 180, ya, disculpe, mi abuela. Cuando pasan los 180, ya se considera diabetes. Antes de ese número, cuando estamos en 110, 120, en ayunas, si bien es el rango normal, está dentro del rango normal, 110, 120, pero cuando ese dato, ese marcador lo tengo en ayunas, eso implica que tenemos una resistencia a la insulina. O sea que es un paso previo a la diabetes. Ya cuando, como dice Charlie ahí, querido, cuando tenemos 180 miligramos por decilitro o más, ya empieza a ser tóxico. Ahora bien, ¿por qué es tóxico? En los glomérulos, que es una parte de los nefronas, gracias Ruth, qué grande Ruth, me está llenando de rosa. Escuchen, cuando en los glomérulos, que es el ovillo de capilares de las nefronas, donde se comienza o donde se inicia la filtración, que justamente es la filtración glomerular, cuando la glucosa está tan alta en ese ovillo de capilares, empieza a generar un daño en el endotelio vascular de esos pequeños vasos, de ese ovillo de capilares. ¿Bien? Eso hace que haya una inflamación. Y la inflamación del endotelio vascular favorece que lípidos, como se considera el colesterol, comience a pegarse para intentar solucionar el problema, dicho en criollo como para que se lo entienda doña Pocha, comienza a pegarse y eso forma placas de ateromas, ¿bien? Placas de ateromas. Eso va a hacer que los vasos sanguíneos sean menos elásticos, más rígidos, más duros, ¿bien? Y no solamente eso, sino que al estar inflamados y al pegársele en las paredes, colesterol a causa de la vasculitis por la glucemia alta, hace que la luz sea más finita. Entonces, el filtrado glomerular efectivo baja. Eso es captado por el riñón. O sea, cuando baja el filtrado glomerular efectivo, se activa el sistema RA, renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, ¿qué sucede si se activa este sistema? Produce aumento de la presión arterial. La angiotensina, como la palabra lo dice, tensa los vasos, hace que sean más chiquitos. Y no solo eso, sino que además la aldosterona, que es un mineralocorticoide, retiene sodio del riñón. O sea, no deja que se escape el sodio, lo retiene. Y recuerden que el sodio es una partícula osmóticamente activa, es una molécula osmóticamente activa. Entonces me va a retener agua. Entonces aumento el volumen en sangre y hace que los vasos sean más finitos. Entonces aumenta la presión. Si yo tengo una manguera que el chorrito sale a cierta presión, si yo abro la canilla porque empieza a circular más volumen, el chorrito va a salir con más fuerza. Eso hace que aumente la presión. Y no solo eso, sino que además, si la manguera que tiene este diámetro, ahora hago que la manguera sea mucho más chiquita, al mismo volumen o un volumen mayor, la presión con que va a salir va a ser mucho más alta. ¿Bien? Entonces, ¿qué me genera? Si aumenta la presión, ¿qué les va a pasar al ovillo de capilares? ¿Qué pasa si yo mantengo la presión sostenida en el tiempo por arriba de lo que el glomérulo puede resistir? ¿Qué le va a pasar al glomérulo? ¿Qué le va a pasar al glomérulo? Se daña. Y ahí entramos en una carrera contra el tiempo, en una carrera que no hay vuelta, es una carrera de ida nomás. Porque los nefronas, cuando se empiezan a dañar y destruir, estamos al horno con papa. No hay una medicación hoy por hoy, no existe un tratamiento, no existe una medicación que recupere una nefrona dañada. Es un daño irreversible. Entonces, ¿qué sucede? El resto de las nefronas tiene que empezar a filtrar por las nefronas que se me van muriendo. Y es un círculo vicioso, porque el resto, al funcionar,
el volumen glomerular efectivo, perdón, el filtrado glomerular efectivo baja, porque se me empiezan a morir nefronas. Se activa más el sistema Ra, renina, angiotensina, aldosterona. Entonces es un círculo vicioso que termina destruyendo el riñón. Entonces, una enfermedad metabólica como la diabetes me va a llevar a un daño glomerular. Este daño glomerular me va a terminar generando a largo plazo una ruptura de las nefronas en forma irreversible, lo que va a bajar el filtrado glomerular efectivo, activando el sistema Ra, renina, angiotensina, aldosterona, aumentando la presión arterial, que daña aún más el riñón. ¿Se entendió? Más o menos. Morita dice que sí. Cerebrún querido dice que sí. Alex dice que no. ¿Qué parte no entendiste, Alex querido? ¿Una vez llegaste tarde o hay alguna parte que me expliqué mal? Polar dice que entendió. Nocta dice que sí. Andrea Contreras sigue al creador. Muchas gracias, Andrea querida, por seguirme. Mientras tanto, toquen la pantalla. Si llegamos a los 200K, faltan 45 minutos para que me retire. Si llegamos a los 200K, colgamos el live. Lo dejamos libre para que haya acceso a todos. Marcela, dice un poco. Contame, Marcela Francini, cuál es la parte que te gustaría profundizar un poco más o que se explique de nuevo. José dice, creo que sí. Muy bien. Cuéntenme, díganme qué parte. La semana que viene me toca urinario en Isto. Me uní tarde. ¡Ay, Dios! Llegamos tarde, no hay problema, que vamos a repetir alguna parte. Alex llegó tarde. Ah, por eso. Bueno, por eso. Veterinario Bull dice, todo impecable. Muchas gracias, querido. Adrián sigue. Muy bien, gracias por seguirme, Adrián. ¿Por qué retiene líquido? Perfecto. Como habíamos dicho, Wendy querida, como habíamos dicho, al activarse el sistema renina, angiotensina, aldosterona, por una baja del filtrado glomerular efectivo, porque se me están rompiendo las nefronas, cada vez filtra menos porque me estoy quedando sin nefronas, eso es captado por el riñón, por las células yuxtaglomerulares del riñón, ¿recuerdan esas células? Que son las que activan el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Ese sistema está compuesto, como dije recién, por aldosterona, que es un mineralocorticoide. Entonces, dice, ¿por qué retiene líquido? Bien, porque el mineralocorticoide en los túbulos contorneados facilita la reabsorción de sodio, no deja que se vaya. O sea, se filtra el sodio por el ovillo de capilares, por el glomérulo, baja por el túbulo contorneado proximal y ahí se abren unos canales porque la aldosterona estimula unos canales que se abran para que retenga y me chupe el sodio que se me estaba yendo por orina. ¿Bien? Y como el sodio es una partícula osmóticamente activa, ¿qué significa? Que atrae agua, hace que en la sangre aumente el volumen reteniendo líquido. Entonces, un volumen de sangre con sodio hace que ese volumen sea mayor. Al ser mayor y tener los mismos vasos sanguíneos, hace que aumente la presión. ¿Se entendió? Se retiene líquido por el sodio y eso genera aumento del volumen. Y el aumento del volumen genera aumento de la presión arterial, sistémica. ¿Se entendió? Desde México, gracias por estar. Mirá, saludos desde Perú, muchas gracias. Desde México y Perú, excelente. Bien. ¿Se entendió? Ahora sí, Wendy dice, excelente, súper. Gracias, Katy, me parece que es Katy. Junior, saludos desde Ecuador, gracias Junior, querido, por estarme ahí acompañando desde Ecuador. Dayana dice, ¿dónde está su clínica, doc? Está en la ciudad de Río Cuarto, al sur de la provincia de Córdoba, Argentina. Bueno, continuemos. Ahora bien, habíamos dicho que como causa metabólica que genera una enfermedad renal, que es como vemos acá al Toby, que tiene enfermedad renal crónica por una diabetes, ahora vemos que no tiene diabetes. El Toby no tiene diabetes. ¿Qué hicimos? Hicimos un manejo iatrogénico de los AINES. ¿Bien? Nosotros sabemos que los AINES generan daño renal si no están indicados por un veterinario que se dedique a la clínica, que haga bien las cosas y que dé un AINE en tiempo y forma. Bien, ahora, ¿qué sucede si doña Rosa
en forma arbitraria, porque tiene dolor de cadera, le dio AINES sistemáticamente en el tiempo en forma continua durante mucho tiempo. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder si Doña Pocha le dio Meloxicam? 7 miligramos. ¡Oh! Le reventó los riñones Doña Pocha. Bien, ahora bien, para no se quedar mal el colega, fue Doña Pocha que hizo un manejo terrible, atroz de los AINES. Bien, por ejemplo, Meloxicam. Meloxicam, ¿qué otro ejemplo de AINES? ¿Qué otro ejemplo de AINES? Le fritó los riñones Doña Pocha, Doña Rosa. Doña Pocha, los dos. Paracetamol, excelente. ¿Qué otro AINES? Prednisolona no, es un corticoide. Meglumina de flunixin, carprofeno, firocoxib. Muy bien, ya está, listo, ya está. Ketoprof, bien, perfecto. Diclofenac, bien. Diclofenac. Me parece que no hace falta darle mucho tiempo, aunque le dé un par de veces diclofenac. Ibuprofeno, Previco, perfecto. Y faltó, queridos, no, dexametasona es un corticoide, mariquerida, es un corticoide, no es un AINES. Un AINES es un antiinflamatorio no esteroide, o sea que no es un corticoide. Por lo tanto, la dexametasona quedaría afuera. Bien, y se olvidaron un AINES que es reconocido. Ahí está, David, la dipirona. Se habían olvidado de la dipirona. Muy bien, perfecto. No, el tramadol no es un AINES. Gracias, ketoprofeno también. Bueno, perfecto, listo. Doña Rosa lo bañó en AINES. Ahora bien, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué un AINES genera daño renal con la consecuente hipertensión? Porque un AINES, si nosotros lo damos sostenidos en el tiempo, produce un daño renal. ¿Qué es lo que hace el AINES? Sí, lo intoxica, está buenísimo, pero ¿por qué? ¿Qué hace a nivel renal el AINES? Pregunta, ¿qué hace el AINES a nivel renal? ¿Para qué lo dañe? Lo intoxica, está perfecto, claro, pero que lo intoxique, Doña Rosa puede decir que se intoxicó con AINES, pero nosotros como médico veterinario, ¿qué le pasa al riñón? Ahí va, ¿quién dijo ahí? Vasoconstricción de la... Bien, bueno, ahí vamos. Ese es uno de los motivos. Produce una alteración a nivel de los vasos. Ahora bien, ¿por qué? Porque si es un antiinflamatorio, ¿por qué me va a generar una vasoconstricción? Es un antiinflamatorio, tiene que hacer lo contrario. Baja la presión glomerular. Perfecto, negra, excelente. ¿Pero por qué la baja? Cerebrum, la clavaste al ángulo, Cerebrum. Perfecto. Inhiben las prostaglandinas que son cruciales para el flujo sanguíneo. Excelente, Cerebrum. Esa es el argumento que es la frutilla de la torta. Excelente. Lo que sucede para el resto de los compañeros queridos que están acá, el tema de los AINES, hay prostaglandinas. ¿Recuerdan qué son las prostaglandinas? Intervienen en la inflamación. Prostaglandinas, leucotrienos, trombosanos, interleucinas, son todas mediadores de la inflamación. En el caso de las prostaglandinas, y esto presten atención porque es importante, en el caso de las prostaglandinas, hay prostaglandinas normales que están permanentemente generando, como son mediadores de la inflamación, generan vasodilatación de los vasos sanguíneos renales, como es la aferente y como muchas veces son los glomérulos. Mantiene dilatada esos vasos en forma normal. Eso hace que aumente o que se nivele la perfusión y el filtrado glomerular efectivo. Ahora bien, si yo permanentemente le estoy metiendo AINES, estoy anulando el trabajo de esas prostaglandinas naturales, funcionales e importantes que tiene la nefrona para mantener en equilibrio el filtrado glomerular. Entonces, ¿qué pasa? Si yo inhibo esas prostaglandinas una X cantidad de tiempo, corto, y no pasa nada. Ahora bien, si yo estoy permanentemente jodiendo esas prostaglandinas, anulándolas con el AINES, porque Doña Rosa le da sin asco a los AINES, porque al pobre Toby está viejo y le duele la cadera, y el vet le dijo que le da 2 días, pero para ella no es suficiente porque sigue con dolor, y le da AINES, y pasa una semana y le sigue dando AINES todos los días, y pasan semanas, 15 días, 20 días, meses, y le está dando AINES todos los días, porque así el Toby se siente mejor, le está
anulando las prostaglandinas naturales que actúan a nivel renal para dilatar esos vasos sanguíneos renales y que haya una buena perfusión para un correcto filtrado glomerular. Eso hace que los vasos sanguíneos sean más chicos porque no están actuando las prostaglandinas. Y al ser los vasos más chiquitos, el filtrado glomerular se ve afectado, o sea que el volumen glomerular efectivo baja. Eso es captado por el riñón, por las células yuxtaglomerulares del riñón y activan el sistema Ra, renina, angiotensina y aldosterona. Y volvemos a lo mismo. La angiotensina es una hormona que tensa los vasos, hace que sean más chiquitos. O sea que a un mismo volumen de sangre tiene que pasar por vasos más pequeños. Eso hace que aumente la presión. Y no solamente eso, sino que además el sistema Ra, renina, angiotensina, aldosterona, activa la aldosterona, que es un mineralocorticoide que retiene el sodio del túbulo contorneado proximal y como sabemos que es una partícula osmóticamente activa, retiene agua, eso hace que aumente el volumen sanguíneo y por ende, si aumenta el volumen sanguíneo, aumenta la presión. Al haber un aumento de la presión arterial, los glomérulos están trabajando a una presión más alta de lo normal o de lo que físicamente son capaces de resistir y los empieza a reventar y estallar por la hipertensión. Entonces, empieza a generar una enfermedad renal crónica irreversible. ¿Se entendió? ¿Hice mucho lío o se entendió? ¿No se entendió nada? ¿Se entendió poquito? Díganme ustedes. Morita dice que sí, que se entendió. Ruth querida de mi corazón, me bañó en rosas. Muchas gracias, Ruth. Uy, para que empezaron a hablar todos, a ver si entendieron todos. Morita dice que sí, User dice que sí, Mari dice que sí. Junior dice que sí. Cerebrun dice que entendió, excelente, todo claro, excelente. Perfecto, se entendió todos, dice Tomás Andrés. Nocta dice todito. Evelyn, de 10. Mari querida, sí. ¿Qué es la vasoconstricción? Es que los vasos sanguíneos se contraen, se hacen más chiquitos. O sea que el volumen que pasa por adentro de ese vaso sanguíneo pasa con más presión porque la luz se hace más chiquita. Eso es una vasoconstricción. Junior, muy claro, excelente. Se entiende perfecto, dice Natalia. Beth, Marvin dice sí, Doc. Marcela dice sí. Delen, sí, si le dan, mira, tenemos 50K. Si llegamos, somos 240 personas, hermanos queridos. Si entre todos tocamos la pantalla, vamos a llegar muy fácilmente a los 200K. Si llegamos a los 200K, mi promesa para todos ustedes, colgamos el live y que cada uno pueda repasar y ver este video las veces que quiera. Perfecto, de Gaby dice que sí, excelente, entendido. ¿Qué células activan el Ra? Médico, Sebastián, el sistema Ra, renina, angiotensina, aldosteronas, es activado por las células yuxtaglomerulares del riñón, querido Sebastián. Así se llama, no sé por qué le pusieron ese nombre toronja. Le pueden haber puesto algún nombre más fácil, pero no, le pusieron ese, hay que estudiárselo así, no queda otra. Maxi, gracias, perfecto. Yo, egoísta, quiero hacer mi pregunta a este lindo veterinario. ¿Hasta cuándo viven los gatitos? Y es una lotería, pero el promedio de vida más o menos son 15, 18 años. Bien, continuemos. Hablamos de la enfermedad metabólica como la diabetes. Hablamos de una enfermedad metabólica como la diabetes que termina generando al mediano y largo plazo una enfermedad renal crónica y esta enfermedad renal crónica se termina transformando o dando lugar a una hipertensión arterial. Ya hablamos de todo eso, perfecto. Ahora también tenemos que una intoxicación, como son los AINES, produce una enfermedad renal. Si esos AINES se mantienen en el tiempo, si le estamos permanentemente bombardeando con AINES al pobre perro, le lesionamos las nefronas, eso hace que termine generando una enfermedad renal crónica, que eso va a derivar indefectiblemente a una hipertensión arterial. ¿Bien? Ahora, no faltan las infecciosas. Acá tengo mi machete, mira. Acá tengo mi machete. Y las infecciosas
Como por ejemplo la que se lleva todos los números, lo más común es que sea la leptospirosis. ¿Bien? Es muy común que aminoglucósidos también son nefrotóxicos. Muy bien, Rosales. Pero ahora estamos en las infecciosas que pueden generarme daño renal. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo la leptospira genera daño renal? ¿Por qué la leptospirosis genera daño renal? Lucas, no es igual, porque los aminoglucósidos no afectan las prostaglandinas como los AINES. Es distinto. Dice que puede causar vasculitis. Cerebrón dice que la leptospira puede causar... De hecho, la produce. Bien, sí, produce. ¿Y eso qué genera? ¿Puede llegar una vasculitis a generar un daño renal irreversible? ¿De qué manera? ¿Cómo produce la vasculitis y cómo evoluciona la vasculitis para que una lepto termine generando una enfermedad renal crónica? Wendy dice, porque cuando hay daño hepático, genera falla renal. ¿Cómo? O sea, Wendy, porque cuando hay daño hepático, que de hecho lo hace, ¿cómo el daño hepático me va a generar un daño renal, Wendy querida? Contame. ¿Cómo el daño hepático va a derivar en un daño renal? Además produce nefritis e inflamación de las nefronas. Sí, produce inflamación de las nefronas. Hasta ahí está todo bárbaro, pero muchas cosas pueden producir una inflamación de las nefronas. ¿Y por qué la lepto termina generando una enfermedad renal crónica y hay otras inflamaciones de nefronas que no terminan en una enfermedad renal crónica? O sea, ¿qué hace la lepto? ¿Cómo actúa? ¿Qué hace? ¿Dónde se ubica? Para poder afirmar o cómo conectamos que se dañe el riñón a causa de la lepto. Bien, Josué me gustó. No sé lo que dijeron más abajo, pero Josué, por ahí va. Mira, fíjense lo que dice Josué Torres. No sé si me estoy expresando mal. Creo que se dice así, Josué Torres. Por los complejos inmunes que se adhieren a las paredes de las capilares de la nefrona. Por los complejos inmunes que se adhieren a las paredes de los capilares. O sea que vos decís, Josué, que las lesiones están en los vasos sanguíneos a causa de los complejos inmunes. Bien, va por ahí. Me gusta ahí lo que Josué aportó al grupo. Necrosis del túbulo. Sí, va a terminar en eso, pero antes, ¿qué pasa? Complejo PES dice complejo antígeno anticuerpo. Me parece muy, muy buen dato. Daño celular, sí. Porque la bacteria se infiltra en el tejido renal. Bien. Produce inflamación nefritis. Vena porta. Rosales, ¿por qué no fuimos la vena porta? Contame. Carolina dice, hemorragias, vómito, diarrea, hipotensión, hipovolemia, daño... A ver, para. ¿Cómo es que dice Carolina? Carolina dice que las hemorragias, los vómitos y las diarreas producen hipotensión. La hipotensión genera hipovolemia. Está muy bien, o sea, es un muy buen argumento, Carolina. Es un muy bueno. Porque si produce hemorragias, que de hecho la tiene, produce hemorragias, produce vómitos, sí, porque genera daño hepático, produce diarrea, sí, puede producir diarreas, eso hace que baje la presión, si está hipotenso, bajo la volemia, si baja la volemia, pero la hipovolemia, si es por un corto periodo de tiempo, no genera daño renal. El problema es que si esa hipovolemia se mantiene en el tiempo, ahí sí puede generar daño renal. Pero está muy bien encaminado, querida Carolina, muy bien. Bueno, escuchen. Dice, doctor, hace 8 meses el bioquímico salió con daño renal leve y no le hice tratamiento. En el bioquímico salió con daño renal leve y no le hice tratamiento. Bueno, lo ideal sería hacer una MAT. O hacer tratamiento, no sé qué estudios he hecho. Pasa que no puedo hablar de un caso si no lo he visto a fondo. Bueno, escuchen por qué esto es importante. La leptospirosis es una bacteria. Bien, hasta ahí estamos todos de acuerdo, es una bacteria.
Es una espiroqueta. Recuerden que la leptospirosis es una bacteria que es una espiroqueta. ¿Qué significa que sea espiroqueta? Que tiene en forma de zigzag. Vamos a hacer que esta es la bacteria. Vamos a hacer así. Así. Bien, acá les presento leptospirosis. Acá les presento a los compañeros lepto. Acá tenemos, es una bacteria que tiene esta forma de zigzag, de espiral, como dice User, muy bien, en forma de espiral. Así. Y esto es una espiroqueta. Bien, este bichito hermoso de mi amor ingresa al organismo. En las primeras semanas genera desastre adentro del cuerpo si no hay anticuerpos, si no está vacunado. Y el organismo, cuando empieza a formar anticuerpos y empiezan a aparecer anticuerpos, en el riñón le cuesta mucho que lleguen los anticuerpos. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Si viene la espiroqueta, pasa por el filtrado glomerular, pasa por el túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal, la tipa dice, hasta acá llegamos, como dijo mi ex, hasta acá llegamos, y se clava el ancla y se forma en los túbulos un biofilm, o sea, coloniza, tapiza los túbulos, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tapiza el túbulo se queda pegada ahí, forma un biofilm, se protegen de lipopolisacáridos que tienen baja actividad inmunológica, o sea, ¿qué hace? Que el sistema inmunológico le cueste detectarlos, ¿bien? En el túbulo colector también, Rosales, muy bien. No solamente se queda en los túbulos contorneados, sino que en el túbulo colector también. Recuerden que es ovillo de capilares, se empieza a filtrar, baja por el túbulo contorneado proximal, asa de Henle, que es como una curvita que hace, túbulo contorneado distal, y de ahí se unen a túbulos colectores, ¿bien? Y también se queda en los túbulos colectores. Ahora mi pregunta es la siguiente. En el ovillo de capilares, ¿bien? En los glomérulos, ¿se filtran los anticuerpos? Montgomery, ¿cómo vas, querido? Gracias por estar ahí del otro lado. Una vez más. No. Bien. ¿Qué inmunoglobulinas conocemos? Recuerden que tenemos la inmunoglobulina M, porque son proteínas. Muy bien, Caro, querida. Tal cual, no pasan. Entonces, cuando no pasan, no hay unión antígeno-anticuerpo. Bien, está la M, la G, la A. Bien, entonces escuchen. La inmunoglobulina M es una inmunoglobulina muy grande. Bien, solamente está en circulación. Hasta ahí todo bien, todo perfecto. Olvídate, no pasa por el glomérulo. La inmunoglobulina A, que está presente generalmente en todo lo que son los epitelios. Bien, no pasa. Bueno, vamos a la más chiquita para que pase. Vamos a la inmunoglobulina G, la IgG. Es muy pequeñita la IgG, que algo se puede filtrar por el glomérulo. Ahora bien, ¿es normal encontrar en orina IgG? ¿Es normal que en orina encontremos la inmunoglobulina G? Si yo a mi perro o a mi gato le saco una muestra de sangre, de orina, ¿puedo encontrar inmunoglobulina G en mi perro o en mi gato normal? Eddie dice que sí y Josué dice que no. Ana dice que no. ¿Sí o no? No. Vivan dice que no. Facu dice que no. Nuri dice que no. ¿Alguien más dice que no? Perfecto. Bien. No deberíamos de encontrar inmunoglobulinas en orina. Recuerden, como bien dijeron ustedes, es una proteína y no puede tener proteinuria un perro normal. Entonces, ese anticuerpo tan chiquitito como es la IgG, si llega a pasar algo por el glomérulo, se termina reabsorbiendo, o sea, se recluta en el túbulo contorneado. Entonces, ¿qué pasa? La leptospira dice, hola chicos, acá estoy en el túbulo contorneado distal, en el túbulo colector. Listo, no llegan los anticuerpos, queridos compañeros, entonces no se produce la unión antígeno-anticuerpo. Si no se produce el complejo antígeno-anticuerpo,
no hay mediadores de la inflamación y ahí estamos al horno. Por eso muchos perros pueden ser portadores asintomáticos. O sea, ¿qué significa? Que no hizo un daño, depende del tipo de cepa, inmunidad del organismo, predisposición, edad, dosis inoculada, etcétera, etcétera. Hay situaciones en que no hay una sintomatología tan evidente de leptospirosis, entonces queda acantonada en un riñón. Y la tipa está ahí, 10 puntos, dicen, acá estoy, besito de la cola, todo, yo acá me pongo a reproducir. Se ponen a reproducir la leptospira y empieza a ser un eliminador de leptospiras asintomático. ¿Se entendió hasta ahí? Empieza a ser un portador asintomático porque ahí no llegan los anticuerpos, compañeros. Y la leptospira está 10 puntos riéndosele a todo el organismo. ¿Bien? Josué, sí se entendió. Perfecto. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Se entendió hasta ahí? Josué dice que sí. Luca dice que sí. Nuri dice que sí. Vivan dice que sí. Cookie, Eddie, Morita. Sí. Perfecto. Perfecto. Recuerden que si llegamos a los 200K, somos 200 personas. ¿Cómo no vamos a llegar a los 200K? Si llegamos a los 200K, colgamos el like para todos los estudiantes de veterinaria recién recibidos o que les interese saber algo de lo que se habló hoy. Bien. Escuchen. Ahora bien, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para eliminar la lepto? Vivan, debería abrirse un canal. Tengo un canal de YouTube, Vivan. Es más, de hecho, se los voy a pasar. Recuerden, es Veterinaria Tierra de Mascotas de Alejandro. Así lo van a encontrar. Para los que les interesa seguirme en YouTube, para los que interesa seguirme en YouTube, Veterinaria Tierra de Mascotas de Alejandro. Bien, Ruth querida, gracias. Voy a dormir en olor a rosas hoy. Gracias, Ruth querida, por todas esas rosas. Gracias por esos regalos. Mira, se convirtió en la número 1, Ruth. Muchas gracias. Bien, ¿qué pasa? La doxiciclina, bien. Las fluoroquinolonas. Es medio un trabalengua. Para decir, mira, canal de YouTube, vamos a poner esta, Veterinaria Tierra de Mascotas de Alejandro. Vamos a anclar ese comentario. Ahí está, mira, lo tenemos anclado. Para YouTube, Veterinaria Tierra de Mascotas de Alejandro, a los que les interesa la clínica, a los que les interesa la parte médica, resolutiva de casos clínicos, ahí está, Veterinaria Tierra de Mascotas de Alejandro, así en canal de YouTube. Muchas gracias, Mayra. Bueno, ¿qué pasa? Si nosotros elegimos una fluoroquinolona, como es la enrofloxacina, que tiene excreción renal, no es tan difícil eliminar la bacteria, porque como estos antibióticos tienen excreción renal, o sea, se liberan por riñón, el antibiótico viene por la aorta, de la aorta sale por unas pequeñas ramitas que son las arterias renales, de las arterias renales que irrigan al riñón, entran por pequeños vasos sanguíneos a las nefronas, donde se filtran en el ovillo de capilares, en los glomérulos de las nefronas, pasan por el túbulo contorneado y si se encuentran a una lepto, ya sea en el túbulo contorneado proximal, en el asa de Henle, en el túbulo contorneado distal o en los túbulos colectores, la revienta, la liquida. ¿Bien? Ahora bien, mi pregunta es la siguiente y escuchen porque esto está, el dato que les voy a pasar ahora, yo creo posiblemente no lo hayan escuchado rutinariamente. ¿Bien? Escuchen porque esto es una buena pregunta. Nosotros dijimos que las bacterias, como la leptospira, se pueden acantonar en riñón. Perfecto, porque allí nos llegan los anticuerpos. Habíamos dicho eso, hasta ahí está todo ok. ¿Se pueden depositar en el túbulo contorneado proximal? Sí. ¿Se pueden alojar en el túbulo contorneado distal? También. En el asa de Henle también. Ahora bien, yo les pregunto. ¿En el túbulo contorneado distal cerca del asa de Henle o en el túbulo contorneado
distal, cerca del asa de Henle, ahí hay un medio celular hiperosmolar. Hay un medio hiperosmolar. Ahora bien, y mi pregunta es la siguiente. Sí, W40, sí, totalmente. Vos sabés que cada vez que vengo me acuerdo de la silla. ¿No? Y después, cuando hago el live, me olvido de ponerle. Pero ¿sabes qué? Me es recómoda porque es giratoria, pero el respaldar cruje. W40 para la silla. Ya se lo voy a poner, ya se lo voy a poner. Bueno, ahora escuchen, porque esto es interesante. Sabemos que cerca del asa de Henle hay un medio hiperosmolar. Hay un hiperosmolar, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Si hay un medio hiperosmolar, ¿cómo hace la membrana celular de la espiroqueta sobrevivir si ese es un medio inhóspito para las bacterias? ¿Se entendió la pregunta o no se entendió? Falta que se escuchen los grillos nomás. Criqui, criqui. O la silla. Escuchen, escuchen. Si tenemos un medio hiperosmolar, como lo es en la parte del riñón donde están los túbulos contorneados, un medio hiperosmolar, recuerden que la sangre tiene una densidad isotónica. ¿Bien? 0,9 miligramos por decilitro, creo que es 0,9, sí, 0,9 de cloruro de sodio. Si es un medio hiperosmolar, está mucho más concentrado. Entonces, ¿una bacteria puede vivir en un medio hiperosmolar? Les pregunto, ¿una bacteria puede vivir en un medio súper concentrado del soluto y poco solvente? Sí puede. Sí puede. Perfecto. Así es. Se adaptan. Excelente, vivan y dejen vivir. Excelente, Carly. Excelente, Gilfer. Excelente. Es un medio inhóspito para las bacterias, pero esta espiroqueta tiene la capacidad de poder sobrevivir en medios hiperosmolares. Entonces, dice, váyanse con Dios, yo me quedo acá, total, este medio inhóspito para mí es una papa, dice, yo me quedo acá porque a mí no me hace nada. Así dice la espiroqueta en el riñón. ¿Entendés? Entonces, de esta manera, esta bacteria tranquilamente tapiza los túbulos y esa hiperosmolaridad le importa tres cominos, tres pepinos, o como quieran decirlo, para que TikTok no me tome una mala palabra que tenía pensado decir. Entonces, esa es la razón de que esta bacteria le interesa tres pepinos si hay un medio hiperosmolar. Bien, muy bien, Caro. Los ratones son inmunes a esta bacteria, al lepto. No los enferman, la aportan y la eliminan, pero no les afecta. Bien, perfecto. Ahora bien, ¿tiene forma el organismo? Y escuchen esta pregunta porque es importante. ¿Tiene forma el organismo sin la ayuda humana de meterle antibióticos al perro para que haya eliminación renal y me elimine la bacteria? ¿Hay alguna forma que el organismo tiene de eliminar la leptospira de riñón, sabiendo que los anticuerpos no pasan por el filtrado glomerular? Lo que tengo, para los riñones y hígado, ¿qué le puedo dar? Un galgo. Y para el hígado, protector hepático, y para los riñones, dependiendo. No sé si es un daño renal inicial, o si no tienen los riñones dañados, o si tiene un daño renal avanzado. Dependiendo cuál es el daño renal, hay que ver si hay que mejorar la calidad o la cantidad de la proteína de la dieta. ¿Se entendió? ¿De qué manera tiene el organismo, el perro, de poder eliminar, comer hongos, un hongo alucinógeno? Quizá activar más la diuresis. Puede ser activar más la diuresis. Puede ser. Bueno, escuchen. Tomar más agua. ¿Y qué va a hacer que tome más agua? Acidificando la harina. Bueno, pero el perro solo no puede acidificar su harina. Yo te digo, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo el organismo propio
tiene alguna posibilidad que los perros que adquieren leptospirosis o se mueren o sobreviven. Y los que sobreviven no necesariamente se convierten en portadores asintomáticos. Entonces, aquellos perros que no son porque sobreviven y que no son portadores asintomáticos, ¿cómo eliminan la leptospira del riñón sin que nadie le dé antibiótico? Inmunidad celular. Por ahí me gustó la Leti. Leti la tiene clara, está agazapada ahí, no dice nada, pero cuando mete bocado la clava al ángulo. Bien, hay varios mecanismos para ello. Muy bien. Escuchen. Cuando los anticuerpos no llegan, porque habíamos dicho que los anticuerpos no pasan por el filtrado glomerular, porque son moléculas grandes, además no es común que haya, no es normal que haya proteinuria. Recuerden que los anticuerpos son proteínas. Entonces, si aparecen anticuerpos en orina es porque hay una ruptura o daño glomerular. ¿Bien? Pero en una nefrona normal no debería de permitir el paso de las inmunoglobulinas. Entonces, si no hay unión antígeno-anticuerpo, no se despierta toda la cascada de la inflamación. Entonces, lo que sí puede suceder es que las células del endotelio de los túbulos pueden llegar a actuar como células presentadoras de antígenos. Eso hace que se liberen factores mediadores de la inflamación a causa del biofilm que se deposita en el túbulo. Eso hace que se liberen factores de la inflamación, como prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos. Eso hace que se produzca una inflamación y los vasos sanguíneos que pasan por allí se activan, haciendo de que el endotelio vascular sea permeable a células del sistema inmunológico y que terminen llegando al sitio de acción y terminen generando inflamación y permite la actuación de las células, tanto de las células de linfocitos B, que son las formadores de anticuerpos, como los linfocitos T. Porque cuando se une el anticuerpo con el antígeno, viene el linfocito T y destruye todo lo que hay ahí. Libera los gránulos de lisosomas, donde hay enzimas proteolíticas, radicales libres. Pero ¿cuál es el problema de todo esto, queridos compañeros? Que, como dijo un profesor mío, disparan con escopeta. ¿Qué significa? Que no, al liberar todos los perdigones de un escopetazo, no solamente mata a la leptospira, sino que mata y genera inflamación y destrucción de todo el tejido circundante, donde se produce el sitio de acción. Si yo lesiono el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal, ¿qué le pasa al glomérulo que está sanito ahí arriba? ¿Qué le pasa si todo el resto no funciona? Porque está destruido, inflamado, detonado por el propio sistema inmunológico, donde ahí sí se produce la unión antígeno-anticuerpo. ¿Qué sucede? Claro, empieza a trabajar mal, empieza a trabajar con una presión anormal. Ese glomérulo, ¿qué va a descargar si el microtúbulo está lesionado, detonado, destruido? Se rompe la nefrona, no en el ovillo de capilares, ¿bien? No en el glomérulo. Se destruye la nefrona en las asas de Henle, terminando con el mismo fin, rompiendo y destruyendo las nefronas. Entonces, una enfermedad infecciosa como la leptospirosis puede terminar generando una enfermedad renal crónica a causa del propio sistema inmunológico que termina llegando al sitio de acción, lesionando y matando la bacteria, pero además lesiona el propio riñón. Esto se va a traducir en una ruptura de nefronas, por lo que baja el filtrado glomerular efectivo. Eso hace que si baja el filtrado glomerular efectivo, se activa el sistema RA, renina, angiotensina, aldosterona. ¿Y eso en qué se va a traducir? En una hipertensión arterial a causa de una enfermedad infecciosa como la leptospirosis que generó un daño renal por una sobreactuación del sistema inmunológico en el sitio de acción, que es la parte renal. ¿Se entendió? ¿O más o menos? Perfecto, totalmente, Josué. Eso hace que haya proteinuria, porque están destruidos los túbulos de filtración. Totalmente, empieza a haber proteinuria. Excelente, Josué. Gracias por ese dato.
Y baja la densidad uninaria totalmente porque está filtrando menos. Muy bien, baja la filtración. Lo vamos a ver en el refractómetro. Una densidad normal en los perros tiene que estar arriba de 1030 y se hace una densidad cercana a la isostenúrica. O sea que estaríamos en 1020, 1015. Si estamos 1010, vamos buscando la pala. ¿Se entendió? José dice que sí, Noemí dice que sí, Rayito dice que sí, Morita dice que sí, se entendió. Nocta dice perfecto, Ezequiel dice que se entendió. ¿Por qué se suele ver orina con sangre? Porque si está todo inflamado, destruido, si están los glomérulos rotos, porque hay una vasodilatación, aminas vasoactivas, intervienen prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos. Todo eso hace que aumente la vasoconstricción, se haya ruptura de vasos sanguíneos a causa de la inflamación y va a aparecer glóbulos rojos en orina. Exacto, Seba. Vamos a ver proteinuria con la UPC. Exacto. Que es la reacción proteína-creatinina. Muy bien, Seba. Bueno, ¿se entendió? Kendra, ahora que yo estoy terminando, que ya me estoy yendo, Kendra me saluda y me dice, buenas noches, Doc. ¿Cómo buenas noches? Ya me estoy yendo, querida Kendra Ariana. Bueno, queridos y queridas, me voy a retirar. Una lástima, mira, no llegamos, son 183K y con 200 las íbamos a dejar, íbamos a colgar el live, pero no llegamos. Así que voy a extraer algunos fragmentos, que sean los que considere yo los más relevantes, los más importantes, y ahí voy a colgar alguno o dos y los vamos a poner. Y los vamos a esperar un ratito, dice. Nada, pero evidentemente no fue un live tan interesante. Hay algunos que llegamos fácilmente a los 200K, hay algunos que tengo 215, 230, 240K, y a no les ha interesado tanto este live. Entreténganlo. ¿Qué? Me están engañando para que me quede más tiempo acá. Kendra, llegamos, Doc, llegamos. ¿Qué tan interesante nos olvidado? Qué tan interesante que nos olvidamos tocar la pantalla. Ah, es por eso. Porque fue tan interesante el live que se olvidaron de tocar la pantalla. Ah, es por eso. Mirá cómo, son hijos del rigor. Cómo de 180 en 5 minutos, menos, en 2 minutos, 195. ¡Qué ladrones! Ahora sí. Mira, este sí estuvo en 215. Bueno, queridos, me voy a retirar, en serio. Me voy a retirar porque ya es tarde, ya me pasé 5 minutos, me tendría que haber ido y no me fui. Así que, queridos compañeros, como dijo mi ex, hasta acá llegamos. Me voy a retirar, les mando un abrazo grande a todos. Gracias por estar ahí del otro lado acompañándome. Llegamos, llegaron. ¡Qué ladrones! Bueno, lo voy a subir. Llegamos. Bien, perfecto. Ahora sí, todos contentos. Me voy a retirar. Les mando un abrazo a todos. Gracias por los 200K. Muchas gracias por los 200K. Seguramente a la brevedad voy a subir el live completo. Bien. Les mando un abrazo a todos y nos estamos... ¡Qué ladrones que son! Y nos vamos a estar viendo en el próximo live. Muchas gracias y nos estamos viendo en la próxima. Gracias.